Bendiciones, hermanos, hoy estamos aquí para adorar el nombre del Señor, para glorificar su nombre. No hay lugar más hermoso, más grande que estar hoy delante de la presencia del Señor, adorando, glorificando su nombre, bendiciéndolo por cada una de sus maravillas. Hoy, Padre, te damos gracias porque hasta aquí tu diestra nos has sostenido, Señor. Hoy queremos, Señor, entrar delante en el nombre de Jesús, para adorarte, para bendecir tu nombre, para decirte que tú eres
cual hoy cada uno de nosotros podemos alabar, podemos testificar, podemos glorificar de su grandeza, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Motivo para vivir.
Hermanos, muy buenos días para todos ustedes. Qué gusto el poder saludarles y el poder llegar hasta su hogar. Espero que todos en familia, dispongan de este tiempo y podamos juntos aprender en la escuela dominical. Todos sabemos que tenemos esa bendición en el Centro Familiar Emanuel de tener una clase de escuela dominical, una clase que siempre, no hay un solo domingo que Dios no hable a nuestra vida. Y este domingo no será la excepción. La clase del día de hoy se llama La resurrección de Lázaro de la muerte. Estamos estrenando el tomo 2 del Nuevo Testamento, la clase número 41. La base bíblica de esta clase está en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, del verso número 1 al verso número 46. Vamos a orar a Dios y vamos a hacer esta lectura. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos alabanza, te damos adoración. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces, Señor. Muchas gracias porque tu palabra en esta mañana sé que hablará a nuestro corazón. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es cortante, Señor, como una espada de dos filos, de doble filo, y que puede penetrar a lo profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, que en esta mañana seas tú hablando a nuestra vida, seas tú enseñándonos, Señor, lo que debemos aprender. Te doy muchas gracias, Señor, por esta enseñanza y por la oportunidad que tú me das, Señor, de poderla compartir con mis hermanos. Usa mi vida para tu gloria, tu honra y toda tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice así en Juan 11, capítulo 11, verso 1 al 46. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios.
Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. La palabra de Dios es maravillosa cuando tú y yo la podemos leer y la podemos escudriñar y podemos encontrar la riqueza que tiene este evento tan hermoso, esta historia real en la vida de una familia, como lo fue
la familia de María, Marta y Lázaro. El versículo para memorizar de esta clase es en la siguiente lámina, lo van a encontrar. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y creo que la interrogante que hace Jesús al final de este versículo es una pregunta para ti y para mí. ¿Creemos realmente en la resurrección? ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la muerte? Y yo creo que si algo tenemos seguro en esta vida, así vivamos 100 años, es que un día vamos a morir. Y el concepto de la muerte, yo creo que cada uno de nosotros tiene a lo mejor un concepto diferente, un concepto único. Hay quienes tienen miedo a la muerte, hay quienes piensan qué sentirá la persona cuando muere. Hay quienes cavilan acerca de la muerte, hay quienes se cuestionan y llegan a interiorizar a sí mismos acerca de la muerte. Yo creo que tú y yo no hemos sido la excepción. Hemos pensado alguna vez, y yo recuerdo las palabras de un gran evangelista que fue Moody, y él pudo decir en su lecho de muerte: el día de mañana los periódicos dirán que he muerto. Y todo mundo se alarmará y todo mundo dirá: Moody ha muerto. Pero ¿saben? Estaré más vivo que nunca. Y esas palabras las dijo un moribundo en su lecho de muerte, porque tenía la convicción y la seguridad de quién le resucitaría, de quién le ha dado la vida y que ha dicho en esta palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto tiene que ver con algo que se llama convicción. Tú y yo debemos ser cristianos con convicción, que estemos seguros en quién hemos creído, que tengamos la plena seguridad que cuando dejemos este mundo, cuando vayamos al lugar en donde Dios determinará para nuestra vida, pero que tú y yo decidimos en vida, este sea el lugar de paz, el lugar donde el Señor nos colocará, el lugar en donde iremos a vivir por toda la eternidad. Y qué dicha tan grande para el que muere el día de hoy en el Señor Jesucristo, porque vivirá eternamente en un lugar hermoso. Vamos a la introducción de nuestra clase. En la siguiente lámina, allí encontramos una introducción muy pequeñita que yo la quise ejemplificar de esta manera. La clase nos va a hablar de una enfermedad. La clase nos va a hablar de la muerte. La clase nos va a hablar de una tumba. Y la clase nos va a hablar de una familia afligida. Y yo creo que en este tiempo que nos ha tocado vivir, no estamos exentos de que la introducción de la clase, con cada una de las partes que corresponden a ella, el día de hoy hay muchas familias afligidas, el día de hoy hay muchos enfermos, el día de hoy hay muchos que están bajando al sepulcro, y la muerte, el día de hoy, está llevando a muchas personas.
La grandeza de un milagro, esa es la introducción de nuestra clase. La grandeza de un milagro nunca podría ser sobreestimada. Su significado es tan rico y su instrucción tan comprensiva que es difícil qué partes deben recibir el mayor énfasis. Escenas conmovedoras como las estoy mostrando aquí. Los eventos causan alegría, aunque están relacionados con la enfermedad, con la muerte, con la tumba y con una familia afligida. Y vamos al primer punto de la clase. Y el primer punto de la clase se titula El Salvador prueba. Y vemos en este dibujo, en esta lámina, una familia conformada por 2 hermanas y un hermano. Yo me llego a imaginar que era una familia rica, una familia acomodada, una familia de buena posición económica. ¿Por qué razón? Porque María es la mujer que llevó un perfume ante los pies del Señor y un perfume de alto precio. Entonces en este dibujo vemos representando a Jesús, Marta afanada con sus quehaceres de la casa, pero María siempre atenta a la enseñanza del Señor. Y esta familia vivía en un lugar que se llama Betania. Betania es un lugar muy pequeño y el término Betania significa casa de frutos. Y este pequeño pueblo está situado a 15 estadios de Jerusalén. Aquí les estoy mostrando en esta lámina el mapa en donde ustedes pueden ver que está Jerusalén y a 15 estadios está Betania. Y 15 estadios equivalen a 3 kilómetros de distancia. Y yo creo que 3 kilómetros se pueden caminar pues cómodamente, no es realmente demasiado la distancia, se pueden caminar. Y vemos que el Lázaro estaba enfermo. Y Lázaro, al estar enfermo, ¿qué hace la familia? ¿Qué hacemos tú y yo cuando alguien está enfermo? Yo creo que lo primero en lo que nosotros podemos pensar es en que a quién podemos recurrir, a quién podemos ir para que nos ayude. Y muchos de inmediato van al médico, pero debemos ir a Jesús. Y María y Marta, ellas envían un mensaje al Señor. Y María es la que le manda el recado al Señor y le dice: Señor, el que amas está enfermo. Esa es la lámina siguiente. He aquí, el que amas está enfermo. María era por naturaleza callada y reflexiva. Marta sabemos que era muy activa porque ella era la que se encargaba de todos los quehaceres de la casa. Y esta familia amorosa estaba unida en su amor por Jesús. El Señor Jesús los amaba como una familia, los amaba, les tenía en gran estima. Sin embargo, una nube oscura viene sobre esta casa. Lázaro enferma de gravedad y la enfermedad mina su fuerza y él empeora. El temor llena los corazones de las hermanas. Y todos los que hemos estado seriamente enfermos o quien ha vivido en una casa donde había una enfermedad seria, sabe, o hay una enfermedad seria,
sabe por experiencia que todo se hace para ayudar al enfermo. ¿Qué pueden hacer Marta y María? Si solo Jesús estuviera con ellos. Es su amigo especial, pero está lejos, porque su hora no había llegado todavía y Jesús tenía que viajar de Jerusalén hasta Betania. Ellas le envían el mensaje, un mensaje breve pero a la vez triste. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vemos en la lámina siguiente. ¿Por qué Jesús se demora? El mensajero informa al Salvador del problema. ¿Qué hará Jesús? ¿Sanará a su amigo a distancia? Así como hizo con el hijo del noble. ¿Partirá inmediatamente para Betania a dar consuelo y ayuda? Yo creo que eso sería lo que nosotros lógicamente esperaríamos que el Señor hiciera. Y yo me imagino que Marta y María también esperarían lo mismo. Pero el maestro debe señalar que cuando oyó pues que Lázaro está enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La pregunta es, ¿por qué Jesús demora? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días todavía? Y en esta lámina, vean ustedes, el que Dios no responda como o cuando tú quieras, no significa que no te ame. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Aquí hay una enseñanza para ti y para mí. Porque Jesús no mira como nosotros miramos, Jesús no piensa como nosotros pensamos, Jesús no actúa como nosotros actuamos. Él tiene otras intenciones y de momento solo dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mensajero puede regresar. Y las hermanas deben haber estado ansiosamente llenas de miedo y a la vez de esperanza. Esperaban la sanidad para el hermano querido. Y ellas pensaban que esa sanidad no había llegado a tiempo, porque Lázaro había muerto. Aquí tenemos que aprender que Jesús nunca llega tarde. Tal vez podemos pensar que Jesús se demoró, pero Él no llega tarde. Aunque se haya tardado 2 días, Él no llega tarde. Jesús no llega ni antes ni después, Él llega en el momento justo, en el momento preciso, en el momento correcto, en el momento exacto, es cuando el Señor llega. Jesús esperó 2 días para ir a Betania. Y le tomó 1 día de viaje al mensajero y a Jesús para llegar a Betania. Y entonces él se encuentra en el camino, antes de llegar al lugar, se encuentra a Marta, porque Marta, ustedes saben, Marta era movida, Marta era una mujer activa, Marta era una mujer que le gustaba muchísimo tener todo en orden, limpio, la comida lista, una mujer muy afanada por los quehaceres, pero también era una mujer, yo me la imagino, veloz. Y entonces ella viene al encuentro cuando sabe que el Señor está llegando por allí cerca.
Y entonces Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, pero bueno, antes de tocar ese punto, hay otra lámina. Cuando el Señor Jesucristo solamente al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y vemos entonces que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el único que puede cambiar el lamento en gozo, el único que sabe la realidad de lo que va a pasar, porque si ustedes han leído junto conmigo, cuando el Señor sabe que Lázaro ha muerto, en el verso número 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Jesús se alegra. Y para nosotros es ilógico que Él se alegre sabiendo que su amigo está muerto, sabiendo que el hermano de María y Marta está muerto. Porque ¿qué significa para Jesús la muerte? ¿Qué es para Jesús la muerte? Para Él no significa lo que significa para nosotros. Vayamos a la lámina siguiente. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Y a qué compara Jesús la muerte? ¿A qué la compara? En Juan capítulo 11, verso 13, dice, habiendo dicho estas cosas, después le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Vean ustedes, nosotros pensamos una cosa, pero Jesús piensa otra. Para Jesús Lázaro estaba dormido, porque para el Señor la muerte solo es un sueño. Y para nosotros la muerte es no volver a ver a esa persona que tanto amamos. Para nosotros la muerte es el dolor tan grande de que genera la separación física. Porque nosotros estamos llenos de apegos, y los apegos tampoco los hemos sabido trabajar. Recuerdo mucho la enseñanza de la hermana Ceci. Ella me ha enseñado a trabajar los apegos. Y los apegos, hermanos, no son tan fáciles de trabajar, porque vivimos muy apegados, porque nuestra cultura es una cultura de apego. Nos apegamos a las cosas, nos apegamos a la familia, somos siempre esa familia que queremos estar juntos, que queremos comer juntos, que queremos convivir juntos, que extrañamos el templo porque quisiéramos estar juntos, que manejamos muchas situaciones que tienen que ver con el apego. Pero yo creo que el apego más grande que tú y yo debemos tener es el apego a las cosas de Dios y es el apego al Señor Jesucristo, porque Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Él tiene un concepto muy diferente de la muerte de lo que nosotros pensamos acerca de ella. Y Eclesiastés es un libro que nos habla acerca de la muerte, acerca de la vida y de la muerte. Tú quieres realmente, y esto lo digo para los jóvenes sobre todo, tú quieres conocer bien acerca de la vida y de la muerte, lee el libro del Eclesiastés. En el libro del Eclesiastés encontramos lo que se dice
acerca de la muerte. ¿Sí? Y bueno, Eclesiastés dice que todos un día vamos a morir. Dice que todo es vanidad, porque todo esto se va a acabar. En Eclesiastés capítulo 9, verso 4, verso 5, verso 6, dice, hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Nos afanamos por tantas cosas en esta vida, pero realmente deberíamos estar pensando en la eternidad, en las cosas de arriba, interesados en las cosas de arriba donde está Cristo, porque todo lo de aquí abajo pues sabemos que se va a quedar. Entonces encontramos que el Señor, Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando se encuentra Marta con Jesús, le dice, es la lámina siguiente, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. La seguridad de Marta, la seguridad de sus palabras. Aunque ella siempre ocupada en el trabajo, pero ella tenía la convicción de quién era Jesús. Ella sabía que si el Señor hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Y entonces encontramos en la lámina siguiente, en Juan capítulo 11, verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta sabía que el Señor estaba en esa conexión tan perfecta, en esa comunión estrecha con el Padre, y que todo lo que pedía a Dios, Dios se lo daría. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y en el verso 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella sabía que su hermano se levantaría de entre los muertos, como tú y yo sabemos que un día vamos a estar para siempre con el Señor y que resucitaremos a una eternidad de gloria. Pero jamás pensó Marta que se levantaría en ese momento en que le lloraba. No se imaginó Marta lo que viviría en ese momento, y de inmediato ella va y le dice a su hermana que allí está el Señor. En la lámina siguiente vemos las palabras de Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras tan hermosas. Y yo creo que tú y yo no sabemos de memoria esta palabra, este versículo de la Biblia, no lo sabemos de memoria, pero va más allá de que no lo sepamos de memoria. Que tú y yo sepamos con esa convicción tan fuerte que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Aunque nuestro cuerpo físicamente muera, pero nuestra alma vivirá eternamente con el Señor. Nuestra alma
nuestro espíritu, hermanos, porque en el momento en que morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y nuestra alma, esa es la que va a un lugar de paz o a un lugar de tormento. La Biblia es clara y la Biblia nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Y que el Hijo no pagará por el Padre, ni el Padre pagará por el Hijo, dice el profeta Ezequiel. Así es que las cuentas son personales. Tal vez haya alguien que se aflija y se preocupe y diga, yo quiero que mi esposo no se pierda, o yo quiero que mi hijo no se pierda, pero el Hijo no pagará por el Padre, ni el Padre por el Hijo. Así es que, hermanos, el día que muramos, tú y yo tengamos la confianza, la seguridad, la certeza de que hemos creído en vida. En vida hemos creído quién es Jesucristo. Y Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, en esas escenas, hermanos, en esas escenas, que yo me las llego a imaginar. Vamos a la lámina siguiente y ahí encontramos. Cuando el Señor le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Dice el verso 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esta pregunta que fue hecha a Marta también es una pregunta para ti y para mí. Y esta pregunta es para todos los que hemos conocido a Jesús. Debemos tener fe en Jesús, porque Marta puede contestar esta pregunta importantísima de una manera muy bien. Y ella contesta con esa seguridad, porque ella conoce mucho todavía más. Ella cree en el Señor y se fundamenta en esta verdad cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¡Qué confesión bendita la de Marta! Ahora ella verá la gloria de Dios. Ella verá la gloria de Dios como la veremos tú y yo cuando hemos creído en el Señor. Cuando hemos creído, cuando tenemos esa seguridad de quién es Jesucristo. Nuestra familia verá la gloria de Dios. Nuestra familia verá la gloria del Señor. Y yo lo creo. Yo creo que nuestra familia verá la gloria de Dios. Porque los que han estado muertos espiritualmente, los que han estado muertos espiritualmente, ellos vivirán. Porque Jesús está permitiendo muchísimas situaciones en todo el mundo para que nos volvamos a Él. Para que podamos reconocerle y podamos creer en Él y no morir eternamente. El Señor está en este tiempo haciendo un llamado al interior de cada familia, al interior de cada uno de nuestros hogares, al interior de nuestros corazones. Este es un tiempo tan oportuno el que nos está dando el Señor, hermano, para llevar a nuestra familia. Y yo no sé si tú lo estás haciendo. Yo no sé si tú te estás perdiendo la enseñanza. Yo no sé si tú te estás perdiendo la predicación, la oración. Si tú no te has integrado a la cadena de oración, intégrate. Es tiempo de orar por nuestras familias. Es tiempo de orar por los nuestros. Es tiempo de orar por los que han estado muertos espiritualmente. Porque el Señor hará milagros y los traerá a la vida. Yo lo creo, porque en mi familia el Señor está trabajando. En mi familia el Señor está permitiendo la enfermedad y está permitiendo que mi familia sea tocada por ese virus.
Pero yo sé que todo lo que Él permite es para bien. Porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así es que en esta mañana yo te invito a que tú creas en Jesucristo, porque tal vez lo has creído de una manera religiosa, pero hoy te invito a que lo creas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Creas y verás los milagros como lo vio Marta. En la lámina siguiente, Marta le contesta a Jesús, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y no me había detenido tanto en la convicción de Marta, porque creo que cuando predicamos acerca de Marta y María, nos enfocamos tanto en María, que no había visto así profundamente la convicción de Marta. Pero Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan capítulo 11, verso 27. Y entramos al punto número 2 de la clase. El Salvador llora. Yo creo que para ninguno de nosotros hermanos, sabemos que hay un versículo en la Biblia que es el más pequeño de toda la Biblia. Y lo registra el capítulo 11 de Juan, el verso número 35. Jesús lloró. Pero vamos primeramente al encuentro que tiene Jesús con María, porque Marta ha oído suficiente y María debe compartir su esperanza. María se había quedado en la casa mientras Marta había salido a encontrar al maestro, pero ahora Marta la llama silenciosamente y le dice: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. María se levanta enseguida y corre de inmediato a encontrar a Jesús. Y todos piensan que ella va al sepulcro, pero cuando ella ve al Salvador, María se sobrecoge de emoción y llorando cae a los pies de Jesús y expresa las mismas palabras de Marta. Y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y entonces el Señor Jesús, al verla llorando, es la lámina siguiente, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Porque hasta tú y hasta yo hubiéramos dicho lo mismo si hubiéramos estado allí. ¿Cómo permitió el Señor que muriera? Pero ya sabemos que había un plan perfecto de parte de Dios. Y hermanos, el Señor a veces como que nos deja. Y nos deja con un propósito, para que podamos ver la gloria de Dios. Porque Él ya lo había dicho, que esta enfermedad no era para muerte,
Así es que si hay alguien en tu casa que está enfermo, no es para muerte. Y si hay alguien en tu casa que ha sido reacio y ha sido renuente a Jesús y tal vez ha estado muerto espiritualmente, hoy sorpréndete porque habrá milagros en tu casa. Como lo hubo, el milagro que hubo en la casa de María y de Marta, en la familia de María y de Marta, o de Marta y de María. Y entonces, aquí encontramos que la emoción de Jesús manifestada no era solamente una pasión ingobernable. No, Jesús siente el dolor. Jesús es el varón de dolores experimentado en quebranto. A Jesús no hay un dolor que lo pueda, que no conozca. A Jesús no hay un dolor que el Señor no conozca. El dolor de la muerte de su amigo, cuando él sabía que no había muerto, para el Señor solamente estaba durmiendo, o estaba dormido. Pero vemos entonces en el punto número 3 de la clase, ya estamos finalizando la clase. En el punto número 3, el Salvador realiza un milagro. Y las palabras gloriosas de Jesús cuando llega al lugar donde está la tumba, después de haber derramado las lágrimas, su llanto solamente nos demuestra que Él permite y aprueba el dolor causado por la destrucción de la vida, por la muerte, y que nuestra felicidad está hecha a pedazos en ese momento. En la tumba de Lázaro, nosotros debemos ver que Cristo es más que un amigo sincero y solidario. Jesús actúa como un mediador, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él lleva la carga de nuestros pecados sobre sí y lleva nuestros dolores. Y cuán grande es su amor del Señor. Y cuán paciente es el Señor. Porque Él puede y quiere salvarnos. En este punto número 3, el Señor solamente da la orden: quitad la piedra. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y he de ya, huele mal, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? Solamente hay que creer. Porque para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Cuando levanta sus ojos al cielo, el Señor en oración afirma las palabras que había dicho antes: yo no busco mi gloria. Él ora al Padre antes de efectuar este milagro. Un milagro que conmoverá la vida de muchos. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana: ¿quieres un milagro en tu vida? ¿Quieres un milagro en tu familia? Porque yo sí lo quiero. Y Jesús hará milagros el día de hoy. Solamente cree, porque el Señor el día de hoy estará haciendo un milagro en tu casa, en tu familia. Cuando el Señor ora al Padre y cuando el Señor le dice solamente, Él puede externar unas palabras con la autoridad que Él tiene.
y le dice, Lázaro, ven fuera. Literalmente Jesús le está diciendo, sal fuera, sal de allí, sal de la cueva, sal de tu cueva para que puedas oír la voz de Dios. Es la lámina que estás viendo. Sal de tu cueva para que puedas oír. Y hay que remover la piedra. Hay que quitar la piedra para que entonces podamos ver el milagro. Quitar primero la piedra de nuestro corazón, la piedra que nos ha estorbado, la piedra de nuestros pensamientos que han sido duros y que tal vez nosotros nos hemos estado insensibles o hemos sido reacios a escuchar la voz del Señor. Pero ¿sabes? El Señor obra el milagro. Y dice el verso 24, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y tú y yo ahora, el día de hoy, somos llamados a ir a sacar al que está en la cueva, a quitar y remover la piedra y decirle, sal de tu cueva y escucha la voz de Dios. Y el Señor a ti y a mí también nos está enviando para que vayamos y desatemos a nuestra familia que ha estado atada, a aquellos que han estado lejos, que han estado perdidos, que han estado amarrados, atados por el vicio, por la droga, por la insensibilidad para venir a Dios, por la dureza en el corazón, por la incredulidad. Pero Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y esa es la tarea, Iglesia Centro Familiar Emanuel, que tú y yo tenemos. Nosotros estamos ya listos y preparados para ir y desatar, a los que han estado atados y para dejarlos en libertad, porque a eso vino el Señor Jesucristo. A eso vino el Señor Jesús. Y el durmiente despierta, el que había estado muerto salió atada las manos y los pies. Imagínense usted esa escena cuando se están cayendo por allí las vendas y todo lo demás. Y entonces el Señor solamente es glorificado en ese momento. Vemos entonces que el resultado final de este acontecimiento, en el capítulo 12 de Juan, verso 10 y 11. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este milagro que el Señor hizo en la vida de Lázaro, hermanos, es un milagro. Es un milagro que nos anima, que nos alienta y que nos ayuda solamente a darnos cuenta en la lámina siguiente que tenemos una esperanza de la resurrección. Y nuestra confianza, dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 9, nuestra confianza es en Dios que resucita a los muertos. El Señor resucita a los muertos y a lo mejor tú piensas en que sí, el Señor nos va a resucitar cuando muramos, pero sabes, el Señor resucita el día de hoy a los que están muertos espiritualmente. Dice 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. La esperanza de la resurrección, la esperanza de vida que tú y yo tenemos, hermanos, nos lleva solamente a reconocer que el Señor Jesucristo, al levantar a Lázaro de la muerte, Jesús reveló su fuerza y su poder como el gran vencedor de la muerte. Y un día Él nos llamará también, y un día el Señor nos llevará a su presencia. Pero antes ya nos sacó de esa tumba
ya nos sacó de esa cueva, ya nos sacó de allí, ya nos quitó la piedra de encima y ya nos llamó a la vida y ya nos trajo a la vida. Y ahora nosotros tenemos la bendición de ir con muchos y poderlos desatar y poderlos traer a los pies de Jesús. Para terminar, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Hermano, hoy tú y yo tenemos una esperanza de gloria, una esperanza viva, una esperanza segura, una esperanza bendita, la esperanza de la resurrección. Que en esta mañana el Espíritu Santo haya traído a tu corazón lo que tú estabas necesitando, lo que tú estabas esperando. Y te invito a que oremos juntos y le digamos a Dios que podamos entender perfectamente tu palabra y podamos darnos cuenta de que en este pasaje tan largo, a lo mejor que hemos leído, hay una riqueza profunda de esperanza. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús, oramos en esta mañana, dándote gracias, Señor, porque creemos que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Y, Señor, que en esta mañana todos juntos podamos reconocer que tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Hoy lo creemos y hoy creemos, Señor, que nuestras familias que están viviendo situaciones dolorosas, situaciones tremendas, situaciones difíciles, situaciones tan fuertes como es la enfermedad, Señor, te rogamos que en medio de todo ello tu gloria sea manifestada. Podamos ser testigos de tu gloria, Señor. Podamos ser testigos de los milagros que tú estás haciendo en nuestra familia. Podamos ser testigos, Señor, de lo que tú ya estás haciendo, porque muchos vendrán a la vida. Hoy tenemos una tarea, Señor, ir por ellos y desatarlos. Ir por ellos y liberarlos en el nombre precioso de Jesús. Compartiendo el evangelio poderoso, el evangelio que cambia vidas, el evangelio que transforma los corazones, el evangelio que tiene poder, el evangelio que hoy es necesario que podamos predicar, Señor, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre bendito del Señor Jesucristo estamos orando para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Y hermanos, el Señor les bendiga y tengan ustedes un excelente domingo en familia. Abrazos y muchas bendiciones. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte para escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ayer lo oscuro la sombra y me alcanzó, ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién
tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas